Bueno, vamos con un tema que es de la mayor actualidad y de mucha preocupación para las autoridades económicas de Colombia, lo ha debido ser desde hace mucho tiempo, que es el subsidio a la gasolina. Un galón de gasolina vale en Colombia alrededor de 9.000 pesos de mar. Es a lo que está el Alrededor de galón nueve en... mil trescientos, 9.400, pero depende de donde usted se ubique. Hay unas regiones en Colombia donde el galón de gasolina pasa los 10.000 pesos. El caso de Casanare, el caso de Guaviare, Caquetá. Muy bien, pero el precio de la gasolina en los Estados Unidos es un precio 5 o 6 mil pesos por encima del precio que tiene en Colombia. Y ahora se le va a aumentar el precio en 600 pesos, 200 pesos por mes entre octubre, noviembre y diciembre. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. A mí me alegra mucho volverlo a saludar, a conversar con usted y a toda su audiencia, por supuesto, muy buenos días. Bueno, su punto de vista sobre este aumento al precio de la gasolina que va a producir dificultades a muchos, a muchos de los que, a todos, porque quien en Colombia no está vinculado con la gasolina y con el precio que la gasolina tenga, pero no resuelve el problema. Está lejos de resolver el vacío y de eliminar el subsidio que va siendo muy gravoso para las arcas del Estado. Su parecer, representante Cadavid. Gracias, doctor Fernando. Mire, muy rápidamente y en dos aspectos. Primero, lo político y en segundo, lo económico. Lo político, pues hay que decir que quienes hoy gobiernan les faltaba mucho criterio hace unos pocos meses, donde señalaban a Colombia de tener la gasolina más cara de Colombia, ¿no? Ese era el eslogan, doctor Fernando. Colombia, dictadura, gasolina más cara de Colombia, combustibles más costosos del mundo, del mundo, y que por tanto pues estábamos sometidos a un régimen de terror. Eso eran un poco los trinos y el discurso de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y compañía. Ahora que asumen pues el gobierno, la realidad los arrolla y el panorama es otro. Entonces nunca tuvieron ese criterio patriótico de ser capaces de entender que en Colombia inclusive estábamos pagando un combustible que, si bien es alto, comparado con otros países de América Latina y del mundo, estábamos muy por debajo. Eso es lo primero. Lo segundo, es claro, doctor Fernando, que hay un dilema: cómo cubrir ese déficit, y si se hace y se desarrolla el aumento en el precio del combustible en Colombia, especialmente de la gasolina, pues entonces cómo soportamos o controlamos ese impacto inflacionario que sin duda pues será una realidad en el país. Ahí hay un dilema que nosotros, digamos, desde el Centro Democrático quisimos zanjar temprano: una protección al sector transporte, es decir, que no se fuera a afectar fundamentalmente al transporte público de pasajeros y al transporte de carga. Salimos en defensa en esa primera instancia de esa medida. Hay que recordar que en un primer momento había una duda sobre si el ACPM iba a quedar incluido en este aspecto. Dos, conversando con los gremios y los sectores productivos de Colombia, se dice, bueno, si bien está excluido de esta medida el ACPM, la cadena de distribución, doctor Fernando, de la motico o el pequeño vehículo que lleva los alimentos al barrio o lo distribuye al municipio, la mayoría se mueve en gasolina, no en ACPM. El ACPM queda limitado para el transporte en carretera o las largas distancias. O sea que eso es un impacto que también estará. Y tercero, pues nosotros tenemos claro que esto será una medida que tendrá que proteger también, o debería proteger también, a los pequeños comerciantes o personas que trabajan en sus vehículos, como las pequeñas motos o de bajo cilindraje, que son los mensajeros, los repartidores, los domiciliarios. De lo contrario, esto, conjugado, doctor Fernando y audiencia, con una reforma tributaria que también afectará, conjugado con un momento o un contexto de inflación mundial y especialmente en Colombia, producto de pandemia y otros factores, pues va a ser
altamente lesivo para la economía básica colombiana, doctor Fernando, y por supuesto en consecuencia a la economía nacional. Bueno, pero yo le pregunto si se hacen todas esas cosas que usted dice que se deben hacer para proteger a los transportadores de carga, a los transportadores de pasajeros, a los que llevan los productos a las pequeñas tiendas. Eso representa un subsidio bien costoso. Están hablando de 10 billones de pesos trimestrales, es decir, de 40 billones de pesos al año. Vale el déficit del fondo dispuesto para manejar semejante problemita. ¿Qué hacemos entonces? Doctor Fernando, las fórmulas son bastante complejas. Primero porque de ser así, pues el presupuesto general tendrá que seguir cargando con el cubrimiento de ese subsidio. Segundo, lo de la protección o el cuidado con estas cadenas económicas que todavía, digamos, utilizan el combustible gasolina, pues no están excluidos dentro de la medida. Lo único hoy anunciado por el gobierno y con lo que nosotros partimos la discusión es la protección o exclusión de la CPM. Si bien por técnica no deberían estar excluidos para poder, digamos, remediar el problema del déficit, pues sí sería bastante lesivo hoy un aumento a la CPM por todo lo que implica el transporte de carga de alimentos. Y lo otro es buscar alternativas o unas propuestas, doctor Fernando, y habría que ir a revisar los factores de composición del precio del combustible. En Colombia por lo menos hay cifras que se venden 160 millones de galones de diésel al mes, 428 millones de galones de gasolina, doctor Fernando. Y en esa composición del precio del combustible, pues está al margen del distribuidor mayorista, el minorista, pero hay unos impuestos que uno podría plantear como una disminución gradual del IVA de esa composición o una disminución gradual del impuesto al carbono. Pero todo elemento que uno toque es sensible. Lo otro que uno podría decir, bueno, ¿y qué disminuimos en el precio, en la composición del combustible, el precio del combustible? Si todo es sensible, usted toca impuestos nacionales, es un problema para el ingreso de la nación. Usted toca impuestos territoriales, que es el 13% de esa composición del precio del combustible final, en este caso la gasolina, y pues las regiones también van a reaccionar. Por tanto, yo creo que ahí hay unos factores como impuesto al carbono que se le podría sugerir al gobierno nacional que lo revise en la medida que pueda amortizar de alguna forma este precio al consumidor final, doctor Fernando. Bueno, pero lo cierto, doctor Cadavid, es que estamos pagando un subsidio a todo vehículo que llega a una estación de servicio a utilizar gasolina o diésel, cualquiera de las dos cosas, las dos vienen del petróleo. Y correcto. El resultado es un subsidio que es enorme y con el que el país no es capaz. Obviamente esto lo tenía que saber Gustavo Petro en su campaña y los asesores de Gustavo Petro. Ahora van a subir 600 pesos y me da la sensación de que nos quedamos con el pecado y sin el género, porque el subsidio sigue siendo gigantesco, pero vamos a crear unos problemas sociales muy grandes. Entonces, unos problemas sociales enormes, doctor Fernando, enormes, no y especialmente en las regiones donde, de acuerdo a las proyecciones, sabe usted perfectamente, como lo conoce, que hay regiones que pagan un precio alto, más alto que otras partes de Colombia, por factores de distribución, etcétera, pero que indudablemente va a afectar. E indudablemente lo que usted nos dice es cierto. Para Colombia es insostenible, regresivo además, digamos, pagar un subsidio o subsidiar, perdóneme la comparación, es simplemente práctica, no de odio de clases. Al que tiene el Mercedes se le paga el subsidio y también entonces al de la moto pequeñita. Por tanto, no hay una capacidad o un instrumento que permita hacer una diferenciación. Hay fórmulas que se exploran en el Congreso, pero todo muy vago por el momento. Y nosotros, créame que en esto tendremos siempre, como debe ser en estos asuntos, muy distinto a lo que hacía la oposición Petro, donde, como abría yo la conversación,
salieron a romper al país a decir que teníamos el combustible más caro del mundo. Nosotros en esto queremos tener un ánimo propositivo que ayude a resolver el problema sin que afecte a los sectores más vulnerables de este país, doctor Londoño. Por supuesto, estaban mintiendo, no tenemos el combustible más caro del mundo, de eso estamos supremamente lejos. Tenemos un combustible subsidiado como ahora lo tienen que admitir. ¿Qué hacemos entonces y cómo se va a manejar esto? Desde el mes de octubre, es decir, ya a la vuelta de la esquina, empieza a haber un aumento de 200 pesos por galón, que lo paga el del Mercedes y el de la motocicleta de pequeño cilindraje, pero es que es lo que pasa con todos los impuestos indirectos. En los impuestos indirectos no hay consideración de quién lo paga, sino que cualquiera que compre lo que está grabado lo tiene que pagar. Y eso pasa con todos los IVAs, eso pasa con todos los impuestos indirectos. ¿Qué hacer entonces? Estamos en vísperas de una situación muy complicada, porque una cosa es criticar desde lejos y otra cosa es gobernar. Y la verdad es que tenemos un subsidio carísimo para el diésel y para la gasolina, para ambos, que valen alrededor de 10 billones de pesos trimestrales para un total de 40 billones de pesos en el año, que no hay con qué costearlos. Así de fácil es. Pero con 600 pesos de aumento no se arregla el problema, doctor Cadavid. Luego nos quedamos con el pecado y sin el género. No arregla el problema, doctor Londoño. Además, digamos, quiero mencionar solamente en una proyección, y quiero siempre citar la fuente para que la audiencia también pueda recurrir a ella. Veía en un informe de el diario La República una proyección de los precios combustibles de octubre de 2022 a febrero de 2022. Regiones como departamentos como el Vaupés pagan hoy 17.000 pesos el galón. En febrero estarán pagando 19.500, doctor Londoño. El transporte fluvial de todas estas zonas alejadas del territorio nacional. Yo estaba en el Magdalena Medio la semana anterior, el fin de semana anterior, y la queja era inmediata de todos los lancheros que se desplazan por el río Magdalena hacia Cundinamarca o hacia los Santanderes o en todas esas zonas aledañas. Ya sienten que viene esa amenaza. Pero a lo que usted está diciendo, quiero agregar también que por lo menos se desarrolla mucho que si no se incorpora dentro de esta medida también el ACPM, va a suceder lo que usted está diciendo, que nos quedaremos con el pecado y sin el género, pero lo complejo aquí es que como Centro Democrático y como partido tomamos la decisión de prever que por lo menos inicialmente debe protegerse al sector transportador en Colombia para no generar una mayor afectación y ahí sí una inflación inmanejable, doctor Londoño. Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas inquietudes tan válidas y tan complejas. Las inquietudes que se desprenden de un subsidio enorme que ya no hay con qué atenderlo. Muchísimas gracias, doctor Cadavid. Es un problema de Estado, doctor Londoño, y así hay que abordarlo y construir en él. Gracias, para mí un placer conversar con usted y llegar a su audiencia. Muchas gracias. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 1 minuto.